La ciudad de Libertad se encuentra en alerta epidemiológica luego de que se confirmaran 6 casos de COVID-19. El foco está vinculado al jardín de infantes, que fuera cerrado el viernes, luego de que la directora del centro fuera contagiada por su hija, proveniente de Rivera. Ayer se confirmó que 3 niños, otra docente y el hijo de la directora del jardín habían contraído COVID. El Ministerio de Salud Pública dispuso reforzar el seguimiento epidemiológico para establecer la línea de contactos y los hisopados continuarán, llegando a los niños que tuvieron vinculación con las docentes infectadas. La cartera reforzó los recursos de la Dirección Departamental con el objetivo de coordinar con los prestadores de salud y llegar a los contactos. Las autoridades entienden que se trata de un foco de riesgo en una localidad pequeña de unos 15.000 habitantes y buscan frenar los contagios. En este momento hay unas 160 personas en cuarentena, de las cuales 50 son alumnos del jardín. Este domingo no se habían reportado nuevos casos asociados al brote y se estaba a la espera de los resultados de 10 test. En esta jornada se hisoparon 45 personas, incluidos niños del jardín. Este lunes, en tanto, se reunirá el Comité Departamental de Emergencia para analizar nuevas acciones con el objetivo de evitar la propagación del virus en Libertad. Muy bien, antes de ir al panel, si me permiten, tenemos un Zoom en este momento en directo con Osvaldo Bianchi, que es secretario de FEMI, de la Federación Médica del Interior, que ha tenido la gentileza de comunicarse con nosotros en otras oportunidades. ¿Cómo le va, Bianchi? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahora volviendo al ruedo, luego de ser COVID positivo, volviendo al ruedo de a poquito. Ah, bueno, no sabía. Sí, me alegro que esté bien. 23 días ¿En domicilio? En domicilio. No pero requirió bien, internación. Bien. No, por suerte no. ¿Y su entorno? Y mi familia también. Tuve mi señora, mis gurises también. Todos dieron positivo. El núcleo familiar. Claro. Porque es muy contagioso. Exacto. ¿Sabe dónde se contagió? ¿Pudo hacer la trazabilidad? Es muy complejo, porque el tema, yo ahora estaba viendo el tema de los nuevos brotes, ¿no? Sí. Lo que están habiendo en Libertad y demás, y con la experiencia que tuvimos en 33. El gran tema de este COVID-19 es la cantidad de casos asintomáticos que hay. Exacto. Estamos hablando que entre un 20 y un 40% asintomáticos, que creo que ya lo habíamos hablado contigo, Victoria. Sí, claro. Esos casos asintomáticos pasan por abajo del radar porque no tienen fiebre, andan en la comunidad, y es muy difícil ubicarlos. La única manera de ubicarlos es haciendo los testeos aleatorios. O sea, que se transforma en la casa del asintomático. Yo creo que a nivel de gobierno, de fuerzas vivas y de sectores se está actuando bien y rápido, porque estos brotes, una vez que se detectan, se tratan de contener, se tratan de hacer hisopados aleatorios para detectar los asintomáticos y los contactos de esta. Exacto, imagino que habrá pasado todo alrededor suyo y de sus áreas de trabajo y de su habilidad. Acá en 33 tuvimos más de 80 casos positivos, fue un brote importante y hoy veo con beneplácito, gracias a las autoridades departamentales, las fuerzas vivas, la población y el gobierno, mismo el presidente de la República que se personó en la SECOED, que tenemos un solo caso. Un solo caso en 33 al día de hoy. O sea que yo creo que todas esas medidas fueron efectivas. Bien. Yo creo que hay que, nosotros acá a nivel gremial, mismo telefónicamente de aislamiento, tratando de asesorar a los colegas o apoyarlos, asesorar a la gente. Hoy por hoy, gracias a Internet y demás, que se puede hacer lo que se llama telemedicina. Exacto. O mismo hablar con otros colegas en conferencias. Y en eso lo intentamos. Bien. Yo creo que es importante eso, saber que se puede, como siempre te dije, lograr abatir el flagelo, pero hay que estar muy unidos. Y veo muy contento, realmente muy contento, que pasamos de estar en el pico a nivel nacional a tener un solo caso. O sea, que quiere decir que las medidas son efectivas, ¿no? Bien, pero aún con medidas efectivas, lo que nadie puede a priori es evitar al 100% que surjan focos, ¿no? Entonces, no, estos van a surgir. Exacto. Y en ese contexto, ¿usted qué pensaría de la obligatoriedad o no de las elecciones departamentales? Justo estábamos debatiendo eso entre nosotros aquí. Y es bastante relativo, pero yo creo que
manteniendo los 3 pilares fundamentales que tenemos que hacer, que son la distancia de 2 metros, el uso de tapaboca y alcohol gel, yo creo que no habría otras objeciones, digamos, para ¿Pero qué me dice de hacerlo. los traslados, de las personas que no cambiaron la credencial y no tienen más remedio que hacer los traslados? Sí, eso es bastante complejo porque se moviliza una parte importante de gente que tiene la credencial en otro lugar. Exacto. De cualquier manera, yo creo que las autoridades a nivel nacional en la SECOED deben estar evaluando esto. A mí me parece que si se llegaran a hacer, que obviamente nosotros, ni yo ni FEMI como gremio puede tener esa decisión tan importante, eso es la parte pero del sí, gobierno. pero sí pueden recomendar, Pero, obviamente, o lo que opinar. recomendamos es que si llegaran a hacerse, probablemente, que se respeten en forma extrema los 3 pilares: el distanciamiento óptimo, el uso de tapaboca y el lavado de manos. Porque yo volví a trabajar, indudablemente, porque la vida sigue, ¿no? Sí, claro. Y trabajé, también tuvo suerte, doctor. Sí, no, indudablemente. La verdad que hay que ser muy agradecido con la vida y con los amigos, de forma solidaria, y la familia también. Pero al salir, yo sigo viendo gente sin tapabocas, ¿no? Sigo viendo gente reunida. Ayer leí en la prensa una reunión de 150 personas en Atlántida, creo que era. 150 personas. Es una suerte de fiesta clandestina. Creo que estaba en un titular de un periódico montevideano. Entonces digo, nosotros como personal de salud está complicado para trabajar, porque uno tiene que estar con todo el equipo de protección, ¿no? Permanentemente cambiándoselo. Claro. Pero del otro lado, hay que tener un poquito más de conciencia, hay que tener, evitar la conducta que se llama prescindente, el que a mí no me va a pasar, ¿no? Yo hago lo que quiero y demás. Hay que tener empatía. Y yo creo que en eso estamos, en nuestros colegas y en la población, a apoyar eso, ¿no? Bien. Acá cambió mucho el 33, mucho. Se ve muchísima gente con uso de tapabocas y demás. Se respeta el distanciamiento, salvo en casos particulares. Ha habido un cambio, pero a no aflojar, ¿no? Probablemente, y esto es a nivel nacional, a no aflojar. Vamos a tener más brotes, Victoria, lamentablemente. Y sí. Como en el caso de Libertad. Por eso cuando uno se plantea, porque una cosa es que un brote surja como consecuencia de una fiesta privada. En nuestro imaginario tenemos un responsable, tenemos una explicación. Ahora, si surgiera o hubiera un aumento significativo de brotes post elecciones nacionales y en distintos puntos del país, ahí ya sería, ¿no? La responsabilidad ya sería de quién, del gobierno, de quién, ¿no? Indudablemente. Es complejo el tema. Y no es por quitarle o ponerle responsabilidad uno a otro, sino cuando están en las manos de las autoridades la precaución, uno espera más y exige más. Es cierto que en ese tipo de actividades que nuclea muchísima gente y desplazamiento, como tú bien decís, se vuelve muy complejo controlar las medidas básicas para evitar el brote, o sea, de contagio, ¿no? Se vuelve muy complejo, sobre todo con el desplazamiento de personas. Pero nosotros, más que recomendar ese tipo de medidas y demás, a las autoridades, como lo hemos hecho, ¿no? Como lo hicimos acá en 33 con el tema de la suspensión de las clases, como se hizo con el tema cuando vinieron los funcionarios, los obreros a trabajar a la minera acá, digo, y hubo acogida, se le hizo en forma formal la solicitud con asesoramiento, y hubo buena acogida del propio presidente de la República, y dicho sea de paso, aparte de agradecerle que acá se suspendieron las clases en pleno brote, y me parece que era totalmente válido. Así que me parece que si evalúa el SECOED y el Comité de Científicos esa medida de la suspensión o postergación, porque hay un cuadro de brotes a nivel nacional en varios lados, o que hubiera una circulación viral de la enfermedad, por ejemplo en Montevideo, que es donde nuclea la mayor parte de la población, que en este momento no hay, de ninguna manera, que yo creo que van a tener la sensibilidad y la objetividad para suspender las elecciones. Pero es algo que nosotros, desde Gremio, más de recomendación, no podemos decir. Por ahora lo que podemos hablar es que hay brotes contenidos en localidades, que se está trabajando muy bien, a conciencia está Y una pregunta más, Bianchi, porque recuerdo las primeras conversaciones que tuvimos, la gran angustia en su momento era la falta de camas de CTI, de respiradores, ante una eventual saturación del sistema. Eso quedó realmente atrás, ¿no? Sí, ha habido respuesta.
también. Se ha aumentado la capacidad de camas de CTI a nivel regional. Nosotros hemos tenido varias reuniones con ACE, buscando sinergias en el interior, sí. Sobre todo en la crítica constructiva. Lo que nosotros logramos también en la última reunión con Cipriani es que se incorpore a nivel de vínculo contractual en el presupuesto, el CTI a 33, o sea que va a haber un llamado, sí. Posición y mérito, lo cual le da más sustentabilidad, le da más fuerza, porque hoy por hoy para empezar a trabajar, porque somos conscientes de que es una emergencia sanitaria y tenía que funcionar, los colegas que trabajan en ese CTI están con la precariedad laboral de tener que facturar las guardias. No tienen relación de dependencia. Pero como lo principal, y vuelvo a repetirlo, como médico y como dirigente del mes de la salud de la población, indudablemente, no tiene que ser un escollo. Indudablemente comprendimos la visión del directorio de ACE y a su vez tomamos como muy bueno el compromiso de que en el próximo presupuesto nacional, a sabiendas que estos 4 meses va a estar esta relación de trabajo, que en el próximo presupuesto se incorpore los trabajadores por un llamado posición y mérito, lo cual nos parece muy bueno, ¿no? Bien. La última, que de verdad me genera curiosidad. Hay muchas ollas populares todavía funcionando, ¿no? En el país entero. ¿No han surgido brotes allí? ¿O sí? ¿No? Tendría que hacer memoria, pero fue Montevideo hace como 2 o 3 semanas en una olla o comedor que había. Pero después no ha habido brotes en esas ollas populares, digo, probablemente. ¿Viste? Generalmente vieron que es un lugar abierto. Por el tema del aire libre, ¿será? Del aire libre, y aparte que está en poco tiempo, porque ¿qué sucede? Sí, pero las colas son largas y la gente está cerca, ¿no? Está cerca, pero son al aire libre, no son lugares cerrados. Por ejemplo, un banco, un comercio y demás. En ese caso, las probabilidades de contagio por la circulación ambiental de virus son muchísimo mayores. Pienso yo, no soy experto en la materia, no, porque hay casos que podría realmente vincularse a eso. Hay mucho para terminar de entender todavía. Ya no más lo que pasa en Uruguay. La historia se reescribe todo el tiempo, porque si uno mira Buenos Aires, cómo va empeorando, Brasil, cómo va empeorando, ¿no? Y nosotros seguimos manteniendo todo esto y se esbozan un montón de explicaciones posibles, pero sigue siendo... Todavía no está terminada de escribir la historia, entonces vamos a ver. No está terminada de escribir, y si esto se cierra de esta manera, yo creo que tendríamos que hacer un libro de esto, porque sobre todo en la frontera con Brasil, el tema Río Grande do Sul y demás, está literalmente incendiado. Entonces, digo, nosotros, por ejemplo, en 33 hicieron estudio de las cepas del virus que había acá, y las 2 cepas que había eran de origen brasileño. ¿Te das cuenta? Que venían de la frontera, o sea que digo... Y una frontera seca que es muy porosa aparte, pero por eso te digo, es de resaltar el trabajo que se está haciendo del Ejército, Dirección Departamental de Salud, Ministerio de Salud Pública, ACE, Presidencia de la República, gremios locales, población, intendencia, que puntualmente, en el caso de 33, yo creo que se obró muy bien. Hoy por hoy tenemos un caso, después de estar con más de 80 pico largos de casos. Y se logró eso. Yo creo que la concientización de la población. Pero todo siempre queda por delante, Victoria, ¿no? Yo hoy por hoy, ¿qué puedo decir? Cada vez que veo una persona con tapaboca, y yo soy medio sismático, le aconsejo que lo use. Porque la verdad, y más uno que ha pasado por esto, si bien no sucedió nada grave, indudablemente yo creo que hay que tener conciencia, que hay que tener empatía y pensar en los demás. Bianchi, muchísimas gracias por su tiempo y nos alegramos de corazón que todo su núcleo familiar esté bien. Bueno, muchísimas gracias a ti, Victoria, y estamos a las órdenes para cuando nos necesiten. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Si pasamos raya, me pareció entender que lo que plantea Bianchi como FEMI o a nivel personal es sentido común, ¿no? Si esto llega a empeorar, las autoridades tendrán la cintura para volver a plantearse o una prórroga o la no obligatoriedad, o no convengamos que... Esa alusión que hizo al comité de científicos, porque realmente se ha trabajado muy bien. Yo creo que ha sido con muy buen tino que el presidente de la República, Lacalle, llama a este comité de expertos, que además no son solo 3,
atrás hay como 100. Sí. Y de verdad que eso es una apelación a la ciencia, a la gente que realmente sabe y que hace proyección. Yo creo que ese es un gran aporte, que ellos opinen. Y la forma rápida, diligente de atacar los focos, ¿no? Porque se descubre un foco hoy a las 6 de la tarde y ya se ordenan los hisopados, las cuarentenas. O sea, no se le da chance dentro de lo posible para que la enfermedad se disperse, ¿no? Entonces, digo, creo que hay un trabajo bastante interesante, bueno, que por el momento los resultados se están dando. Me quedé preocupada con lo de Atlántida, no estaba al tanto. Sí. Se viene el 24 de agosto. Sí, va a ser todo un tema. ¿Cómo se hace? Y habrá que salir, por lo menos en Montevideo, que es donde se da el lugar donde hay bastante más fiesta. Bueno, en casi todo el país, ¿no? Pero en Montevideo hay una saturación importante y salir a controlar, fiscalizar y fiscalizar. El tema está en la justicia, directamente está actuando Fiscalía, porque hubo reiteradas denuncias. La persona que alquiló la casa dice que la alquiló para un cumpleaños de un núcleo muy reducido. Bueno, se habla de entre 200 y 300 personas que estaban participando de esa fiesta. Él dice que invitó 30, ¿no? Y llegaron 150. Bueno, algunos hablan de unas cuantas personas más que eso. Pero bueno, respecto al foco concreto en la Ciudad de Libertad, por supuesto que hay mucha preocupación porque esto surge de un centro de estudios, ¿no? Es el segundo caso luego de lo que sucedió en la escuela número 78 de Bella Unión. A esta hora, por estas horas se está reuniendo el SECOED y están analizando a pedido de la comunidad educativa la suspensión de las clases allí justamente porque la población tiene un poco de miedo. Muchos no están mandando a sus hijos al resto de los centros educativos porque claro, son más de 100 alumnos los de este jardín que por supuesto tienen hermanos y eso todos sabemos cómo en una comunidad pequeña bueno, se va duplicando, ¿no? Así que estamos esperando un poco novedades de esa reunión del SECOED que se va a dar sobre las 16 horas, que me parece que de allí van a surgir nuevas medidas. 120 personas estaban haciendo el hisopado en el hospital local allí, estaban concurriendo, ni siquiera se bajaban del automóvil, se les estaba haciendo en el lugar. Así que se ha actuado rápidamente y se sigue de cerca la situación. Sí, y hay 2 niños contagiados en ese foco de 12, precisamente. 5, creo. 5, bueno. No, me quedé pensando lo que dijo Bianchi, porque es un ejemplo interesante en todo sentido. Primero, por eso de que a cualquiera le puede tocar, porque yo me imagino que el doctor Bianchi, a quien conozco por haberlo entrevistado en varias oportunidades, lo sé, una persona responsable, estoy seguro que se guardaba los 2 metros de distancia, utilizaba tapabocas y también utilizaba alcohol en gel. Sin embargo, le tocó. El problema son los asintomáticos que son portadores y, por lo tanto, proveedores del virus. Pero bueno, igual se supone que utilizando todos los recaudos podés estar al lado de un asintomático o no. Eso no lo sabemos. Y me parece interesante también por lo que él plantea, ¿no? Con respecto a la visión que tiene, si bien es a tono personal, con el tema de las elecciones. Y lo otro es que, bueno, la tasa de letalidad en nuestro país se sigue manteniendo en un nivel bastante bajo todavía, no llega al 3%. Hay hasta el día de hoy 1.353 casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Para hacer un número redondo, si fuera un 3%, estaríamos hablando de 39 personas fallecidas. Hasta el momento hay 37, o sea que es un poquito menos de ese 3%. Y el vecino que tenemos al lado, mirando para el lado del norte, el viernes llegó a las 100.000 muertes, Brasil, por COVID-19. Por eso, acá siguen los mensajes, ¿no? Están todos locos, dicen que sean obligatorias las elecciones. Algunos dicen, si quiero opinar no puedo entrar, pero igual voy a decir, sí, mira que se te lee perfecto. Es una locura hacer elecciones en este momento. Si no fueran obligatorias, yo no me muevo, soy mayor, tengo EPOC. Otro dice por aquí, por el tema... EPOC no debe. Por el tema de elecciones departamentales, dice, es bien fácil poner los horarios. 08:30 a 13 horas, que voten los mayores de 60, de 13 horas a 19 menores de 60. El que no cumpla, voto observado. El tema es que el tema de la movilidad. El error posterior ya ahí no tiene sentido. Pero porque tampoco se movilizan 2 millones de personas. ¿Sabe? Mira lo que pone alguien acá. Las elecciones son obligatorias porque les sirven a los partidos políticos, porque reciben plata por cada voto. Si fueran voluntarias, la mitad de la gente no votaría. Opa. $7 por voto en las elecciones. ¿Opa qué? Me parece absolutamente mercantilista. Sí, me parece descabellado, sí. Pero no es verdad que cobran por cada voto. Sí, claro. Pero no es porque, pero no es porque le sirvan a los partidos. Yo reivindico
que el ciudadano que vive en una comunidad los líos que hay por eso, tiene por esas que cosas. tener el compromiso de saber quién va a dirigir su destino en 5 años de su vida. Porque, a ver, son 5 años de tu vida que tienen que ver con los impuestos, con los servicios, con cómo te van, es decir, qué proyectos hay de desarrollo país, etcétera. No es cualquier cosa. A mí me parece que la gente que es indiferente a eso y que se olvida de eso, como ha pasado en otras sociedades, termina generando sociedades no representativas de una democracia real. Esa es la verdad. No existe un político que levante la mano para que no te multen si no votás. Y no existe un político que no levante la mano, de todos los partidos me refiero, pero eso es muy que diga ¿no? la ley de financiación de partidos políticos, que la votaron todos, ¿no? Porque la votaron todos los partidos, que le destinan un dinero por cada voto. En las elecciones nacionales se destinan $7 u $8 por voto. Por voto. Pablo, es muchísimo dinero que lo pagamos todos. ¿Y el fundamento cuál es? Que todos los partidos políticos tengan posibilidad de poder hacer publicidad, etcétera, no entiendo. etcétera. ¿Vos estás en contra de que la gente se preocupe por lo que pasa en la sociedad y que se involucre? Yo estoy en contra de que ¿Vos querés que la gente esté encerrada en su casa, haga la suya, como decía un eslogan de hace tiempo? Hacé la tuya y olvídate del resto. Yo no estoy en contra de eso. Yo lo que estoy en contra es de que te obliguen a algo. Si alguien no quiere votar, no vota. Si quiere votar, de todas maneras, vota. el voto obligatorio no implica que las personas que votan estén realmente interiorizadas de lo que está pasando y tengan No una todas, democracia pero una gran plena, ¿no? mayoría sí. Y bueno, te lo obliga sí, a pero, conocer. Sabemos que hay mucha gente que de repente va y vota lo que le da otra persona porque también es libre de no interiorizarse de determinados asuntos. El tema del bueno, dinero pero con ese criterio, digo, hay gente que vota porque le llenaron la cabeza de espejito de colores. Pero por lo menos se informó. No es una garantía que el voto obligatorio implique que realmente el voto responsable. No, claro. Eso es cierto. Estoy de acuerdo. Pasando, ¿no? Pero es un camino hacia eso, Vero. Porque la gente, por lo menos, aunque diga, le llena la cabeza de papelitos, por lo menos se informó y se llenó esa cabeza de papelitos, pero por lo menos se interesó por algo. Para mí, un ciudadano que es indiferente. En el mundo, la obligatoriedad del voto son los menos países. Nosotros que somos iluminados y los otros que no piensan. Iluminados no, 185 países. Somos gente, no, pero damos clases pero estamos orgullosos de muchas cosas. De las democracias más respetadas. Exacto, más respetadas, sí. Y otra cosa, el tema del dinero no es lo de Aratirí, o sea, no te dieron 4 millones de... No te ganaste 4 millones de dólares. Es para compensar los gastos que tuviste. Esto es lo mismo, nadie hace dinero hablando con esto. De los gastos. Compensar. Hay partidos que se llevaron $300.000 y no gastaron 30.000. Ah, bueno, lo felicito, hizo una campaña baratísima. Claro. Hablando justamente de campaña y del gasto previo. ¿Y la campaña, en este contexto también? ¿O vamos a llegar a las departamentales sin discursos, sin gente reunida en las plazas? ¿Será todo vía Zoom la campaña? Ser hoy que la campaña es más por las redes, ¿no? El gran porcentaje de las campañas electorales es por las redes sociales. Ya aquello de que va el candidato y se junta y habla en un comité. ¿Las recorridas? Las recorridas. Digo, hasta la pandemia. Está clarísimo que el ejemplo ese no es así por el hecho de lo que ocurrió en la segunda vuelta con el Frente Amplio, que salió a recorrer de alguna manera el país y logró descontar esa diferencia que tenía en la primera vuelta. Eso está clarísimo, y no fue por las redes, fue por el mano a mano y cara a cara. Volverá el contacto con la gente. Claro, que sigue teniendo su peso todavía. Ahí otra vez me parece el tema es que estamos ¿eso se va a dar, ¿no? en este contexto pandémico? Creo que estamos generalizando otra vez una realidad que tal vez se vive en Montevideo que no es la que se vive en otros lugares. Digo, la campaña por los grandes medios, tú la vivís en Montevideo. Claro, sí, después, a nivel local, creo que se va a seguir dando el encuentro, tal vez con menos personas, con algunos protocolos y demás, pero creo que el encuentro con el otro es fundamental a nivel local, ¿no? Los candidatos a intendentes del interior están recorriendo, los candidatos a alcalde están recorriendo. No habrá grandes actos. Están haciendo, no hay grandes actos, pero lo están haciendo. Y no son los grandes medios los que están detrás de esas La gente coberturas. que vive en el interior y vota en Montevideo debería poder votar observados en esta oportunidad, para evitar los traslados. Eso está muy bien. O al revés. Esa es otra medida. Bueno, se refiere justamente a los traslados, no importa pero si como es uno o por el otro. antes, fíjense qué absurdo. Hay una disposición que hace que si tú, por ejemplo, no participaste en 2 elecciones porque no pudiste viajar a Rivera, ponele que no cambiaste tu credencial, no viajaste a Rivera, salís del padrón. Como si vivieras en el exterior. Totalmente como si estuvieras en el exterior. Perdés el derecho al voto en la tercera elección. Es ridículo. Esa disposición para mí debería derogarse.
y debería votarse observado para que la gente no se traslade justamente al interior. Debería también, esa es una disposición que creativamente podría tomar la Corte. Bien, sí votamos, diciendo por aquí, quiero un Montevideo limpio, por aquello de que importan los intendentes. Claro. Votar los alcaldes, no sé, desde junio que tengo 3 bolsas de escombro, llamé 3 veces y me dicen que están atrasados. Y dígale al señor ese que lamentablemente, señor, vaya sacando usted la bolsa. Si no son obligatorias, no voy, dice otra por aquí. Y varios plantean el tema de justamente los viajes interdepartamentales, ¿no? Voto observado. Tenemos que hacer una pausita, ¿me permiten? Se viene el Día del Niño y en Vía Confort tenés hasta 20% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco República. Y si compras en 12 cuotas, la primera es gratis. Podés llevarte para cantar y bailarte todo este parlante puntal, ahí lo tenés. Solo $133. Día del Niño en Vía Confort con hasta 20% de descuento. Para el Día del Niño, Vía Confort 257-3883. Pausa y ya venimos.